Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Eh, bueno, a continuación vamos a explicar un poco sobre los 10 principios de economía. Esto es un curso de introducción a la economía que se va a fundamentar en el libro de Mankiw, partiendo desde el principio. Básicamente tenemos que pensar en la perspectiva en la cual Mankiw desarrolla toda su teoría, cuál es su escuela y cuál es su pensamiento, el cual no me queda muy claro, no estoy seguro si es un enfoque mucho más ortodoxo u heterodoxo. Por tal razón, tenemos que tener en cuenta esto de que el pensamiento del autor influye muchas veces sobre las ideas que tiene del mismo. Y básicamente comencemos, ¿no? Tenemos primero una pequeña introducción que hemos preparado. Esta introducción nos da un poco a definir sobre la economía en sus términos etimológicos, que proviene del griego oikonomos, que significa el que administra la casa, ¿no? También, básicamente, la economía se consolida de una forma mucho más agregada y al final significa la administración de los recursos de la sociedad. Y hay que tener en cuenta que los recursos son escasos. Tanto en la definición micro como en la definición macro pasó bastante tiempo. Por tal razón hay que entender todas las circunstancias históricas por las cuales se desenvolvió hasta llegar a esta condición macro, ¿no? Incluso lo macro se va consolidando con la escuela fisiócrata, que se suele catalogar como la primera escuela de pensamiento económico. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque no estamos muy seguros. Y aparte, esta es una perspectiva eurocentrista, occidental. No sabemos cuáles son los pensamientos, al menos yo no conozco en otras partes del mundo como África u Asia. Por tal razón vamos a hablar sobre el primer principio, los 10 principios. Este es el primero. Tenemos que las personas se enfrentan disyuntivas, ¿no? Las disyuntivas que enfrentamos es para obtener lo que queremos, por lo general se renuncia a algo más. Un ejemplo claro de esto, de las disyuntivas, es el estudiante y sus actividades. Y por último, la sociedad enfrenta una disyuntiva, la cual se combate o se enfrenta en la eficiencia y la equidad. Partiendo desde todo esto, desde la perspectiva inicial, una disyuntiva consiste en la elección que hace un individuo respecto a varias opciones, por lo mínimo dos. Entonces, él tiene que decidir siempre, ¿no? O escojo A o escojo B. Y el ejemplo del estudiante se refiere a que un estudiante le mandan, por ejemplo, un día cualquiera a hacer deberes de historia y deberes de matemáticas. Entonces, en un tiempo determinado, él tendrá que decidir si hace historia o hace matemática, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y por último, la eficiencia versus la equidad. Esta es la disyuntiva en la cual los gobiernos, sobre todo, tratan de enfocar la economía y tratan de combinar estos dos aspectos, ya que la eficiencia consiste en la utilización de los recursos de manera correcta, es decir, hacer más con menos, y por otro lado, la equidad consiste en la distribución de los recursos y de los resultados de la producción. En términos marxistas, esto se debería llamar distribución. Entonces, las sociedades se enfrentan a esta disyuntiva, ¿no? No saben si hacer que la producción sea eficiente, que la economía sea eficiente, o hacerla equitativa, o mezclarla, ¿no? O mezclar las dos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el principio 2, que es que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Aquí hay que hablar sobre el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que se sacrifica con objeto de obtener algo. Un ejemplo de costo de oportunidad es cuando se va uno a un restaurante y, digamos, al momento de escoger el postre hay varias opciones y dentro de nuestra cabecita hacemos un proceso mental en donde, bueno, nuestro cerebro, no quiero usar la palabra cabecita, donde básicamente decidimos que vamos a sacrificar, digamos, probar un helado por probar un budín, etcétera, ¿no? Puede ser, bueno, este ejemplo es algo ambiguo, no estoy muy seguro, pero esa es la idea básica, ¿no? La idea es el sacrificar algo para obtener algo más. O un ejemplo claro es las producciones, ¿no? Una empresa no puede producir, digamos que no puede producir y que está limitado tecnológicamente para producir dos bienes. Por tal razón, o produce uno, pero sacrifica producir el otro, o sacrifica el uno para producir el segundo. Eso es más o menos, ¿no? Entonces las disyuntivas de elección nos hacen reflexionar sobre los costos y beneficios de los diferentes cursos de elección
que se puede tomar. Incluso aquí se utiliza el término de la utilidad en sí no vista como la utilidad financiera, que consiste en ventas menos gastos, por ejemplo, o ventas menos costos, sino la utilidad en función a las características físicas que tiene un objeto para satisfacer una necesidad en particular. ¿Ok? Entonces, igualmente aquí se analiza la utilidad al momento de realizar este costo de oportunidad. Tenemos que el principio 3 dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Primero vamos a definir un poco sobre las personas racionales y sobre los términos marginales. Las personas naturales consisten en las personas racionales, consiste en aquellas personas que tratan de utilizar de maximizar su utilidad y a menor costo posible, es decir, quieren ser eficientes, piensan que su utilidad individual, se parte de esa premisa que la utilidad individual va a provocar un bienestar colectivo, el bienestar individual, y por otra parte, los términos marginales consisten en el análisis de una unidad extra, ¿no? Pensemos en esto, que un trabajador produce 3 zapatos, que 2, 6, que 3, 9, pero el cuarto trabajador, con 4 trabajadores se producen 11 zapatos, significa que el último trabajador produce 2 zapatos. Por tal razón, el sistema de producción ya comenzó a ser ineficiente, ¿no? Entonces, bajo esta premisa y bajo todo este contexto, partimos en que los pequeños ajustes adicionales que se le hacen a un plan de acción pueden medirse y pueden evaluarse respecto a si resulta útil o no resulta útil, si es factible o no hacerlo, ¿no? Vamos al principio 4 que dice que las personas responden a los incentivos. Bueno, primero partamos que el incentivo es aquello que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo, ¿no? Un ejemplo claro de incentivo son los precios. Por ejemplo, aquí se puede ver las dos perspectivas, ¿no? Si tenemos los precios aquí está el ejemplo del precio de las manzanas en el punto 3. Si los precios aumentan significan dos cosas. Primero, que la demanda de manzana, es decir, quienes compran manzanas dejarán de comprarlas porque no les alcanza por su renta, ¿no? Es decir, no disminuirá en sí la demanda de manzanas. Por otra parte, los productores de manzanas, al ver que el precio está alto, decidirán producir manzanas. Entonces, los precios sirven como incentivo positivo para los productores y incentivo negativo o desincentivo para los demandantes, ¿no? Entonces, más o menos eso es los incentivos. Entonces dice que las personas responden a los incentivos, las personas se las asumen racionales y se estudia los costos y beneficios. También hay que tener en cuenta que aquí se pueden producir encadenamientos productivos. Un ejemplo de esto podría ser el mercado de la construcción. Imaginemos que el Estado promueve un incentivo sobre la construcción que no les va a cobrar el impuesto a la renta. Entonces los constructores decidirán comenzar a elaborar muchas casas más, muchos edificios, muchos galpones industriales o lo que sea necesario en la economía, y por tal razón se beneficiará, pero no solo ellos, también se van a beneficiar los productores de cemento, los productores de hierro, los productores de cerámica, los productores de tejado, entre otros, ¿no? Entonces se nota que los incentivos pueden afectar no solo a un sector en particular, sino afectar a toda la economía en general a través de los encadenamientos productivos que se dan, ¿no? Esto esperemos en algún momento observar, esto se puede analizar en cuentas nacionales, ¿no? Por otra parte, tenemos el principio 5, que dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Igualmente, este principio hay que tomarlo con pinzas debido a varias situaciones. Primero, que el comercio y la perspectiva sobre el comercio hay que entenderla como aquella situación, ¿no? Donde se intercambia bienes y servicios de manera global, en este caso, porque ya estamos en la globalización. Y también hay que entender que al momento de hablar de bienestar, no simplemente se trata de tener dinero, sino de tener otras cosas como acceso a recursos, acceso a servicios, acceso a derechos. Entonces, vamos a ver cómo el comercio mejora el bienestar de todos, entre comillas. La competencia produce mayor eficiencia productiva. Sí,
La verdad es que esto sí se da, pero aquí igualmente hay que tener en cuenta que como está estructurado el sistema, las empresas pueden de alguna forma comenzar a realizar procesos de acumulación. Por tal razón aumentan su poder y a su vez son capaces de manipular mercados, ¿no? Dice que el comercio permite el acceso a recursos de los individuos y naciones. Todo esto se da dentro de un contexto de globalización. Por ejemplo, digamos que en Perú quieren alguna artesanía china, pues la Habana en este siglo XXI se puede obtener de una manera fácil gracias a las grandes transnacionales de comercio electrónico. Y aparte dice que se dinamiza la economía, igualmente no, debido a todos los efectos multiplicadores de la demanda que existen al momento de hacer intercambio comercial. Como principio 6 tenemos que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Cuando hablamos de mercados nos referimos a un lugar físico o no físico donde se realiza intercambio de productos y servicios entre compradores y vendedores, donde se supone que los precios lo regulan. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, se dice que una economía de mercado es la que asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Aquí parte de la premisa del pensamiento de Adam Smith sobre la mano invisible, donde se dice que existe una fuerza reguladora o una fuerza invisible que fundamentalmente son los precios, que actúa sobre los demandantes y los ofertantes para llegar a acuerdos y hacer eficiente el mercado, ¿no? Por un lado, igualmente aquí hay que analizar otras cosas como la acumulación, los monopolios, los oligopolios, las externalidades, entre otras cosas, en las cuales me parece que el gobierno tiene que intervenir y de igual forma creo que se habla eso del principio siguiente, ¿no? Principio 7. ¿El gobierno puede mejorar alguna vez los resultados del mercado? Pues de forma concreta sí. Se dice que primero hay que tener clara cuál es la perspectiva del papel del gobierno, si el gobierno debe intervenir o no debe intervenir en la economía, en los mercados, si existen o no existen abusos de empresas por su poder monopólico o no. Por otra parte, se supone que el gobierno debe garantizar desde la perspectiva liberal, que me parece que es la de Mankey, el derecho de la propiedad, también el derecho de la propiedad intelectual, debe tratar de corregir las fallas de mercado y las externalidades. Por una parte, los derechos de propiedad consiste en que las personas tienen y controlan los recursos y sus productos. Por otra parte, las fallas de mercado es la situación que se supone que el mercado por sí solo no asigna los recursos eficientemente. Aquí el ejemplo clásico es el de los monopolios u oligopolios de países que una sola empresa controla todo un sector, ¿no? Por ejemplo, el cemento se controla un solo sector, por tal razón no permite que pequeñas empresas que quieren entrar en este mercado entren debido a su gran poder y como pueden disminuir los costos a tal razón que nadie puede competir con ellos. Al menos que haya intervención estatal para ayudar a las otras empresas, ¿no? Tenemos las externalidades, que es el impacto de acciones de una persona sobre el bienestar de otras o de unas empresas sobre el bienestar de otras, pero sobre todo de un país sobre el bienestar de otros. Aquí está la contaminación. Y por último tenemos, bueno, este último punto se refiere a los monopolios y a las capacidades que tiene una sola empresa o un solo grupo económico de influir en la economía de un país o de un sector. ¿Ok? Entonces vamos con el principio 8 que dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Igualmente esto hay que tomarlo con pinzas porque me parece que la producción de un país y el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto y de su variación no identifican capacidad de distribución equitativa, ¿no? Y a su vez de nivel de vida. Por tal razón, aquí hay que analizar dos cosas. Primero, vamos a analizar sobre la productividad, que se supone que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Existen diferentes tipos de productividades. La productividad, por ejemplo, del capital, que es cuántos bienes se producen con una maquinaria, con 2, con 3, con 4, con 5, etcétera, ¿no? Igualmente ese es el análisis marginal. O existe la productividad del trabajo, que igualmente se hace el análisis en función a los trabajadores y cuánto aportan al proceso de productivo, ¿no? De producción o productivo. Por otra parte, aquí igualmente hay que analizar los indicadores de desarrollo. Los indicadores de desarrollo son una alternativa a los indicadores corrientes o comunes
de crecimiento económico. Por ejemplo, el indicador de el IDH, el índice de desarrollo humano, toma en cuenta no solo el crecimiento económico per cápita, sino que ya la escolaridad o alfabetización y la esperanza de vida, que a su vez se relaciona con la salud de la población, ¿no? Entonces, el principio 8 dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Yo diría depende todo esto, ¿no? Porque igualmente puede existir procesos de acumulación sobre los principales productores y ellos son los beneficiarios y no la mayoría de la población. El principio 9 parte o dice que el gobierno, cuando imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, es decir, se produce inflación. La inflación es un incremento en el nivel general de los precios en la economía. Ahora imaginemos, para explicar este punto, imaginemos una economía donde solo hay un dólar y hay una manzana. Significa que el dólar respalda la producción de la manzana y esa manzana cuesta un dólar. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno decide imprimir otro dólar? Ahora tenemos $2 y una manzana. Significa que el precio de la manzana subió de precio. Subió, ¿no? Entonces ahora valdrá $2. Por tal razón, la emisión monetaria del gobierno provocó que el poder de compra de la moneda disminuya y a su vez suban los precios. Por tal razón, al momento de realizar emisión hay que tener respaldo, se supone. Antiguamente se utilizaba el patrón oro como respaldo, pero ahora se suele utilizar derivados financieros, se suele utilizar reservas de recursos naturales, etcétera, ¿no? Todo esto. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se produce, dice, emite dinero, ¿no? Emisión inorgánica sin respaldo. Por otra parte tenemos el último principio, que dice que la sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Esto se suele conocer como la curva de Phillips, y el proceso básico en la cual se fundamenta este principio es que digamos que un gobierno emite moneda. Al emitir moneda lo que produce es que haya mayor circulante en la economía. Por tal razón existirán mayores precios o subirán los precios de los productos, ¿no? Al subir los precios de los productos es porque existe mayor demanda, hará que los productores de aquellos productos elaboren o provoquen o convoquen a mayor trabajadores para subir la producción debido a que los precios están altos y quieren vender más para conseguir mayor utilidad. Por tal razón la tasa de desempleo disminuye, pero a su vez la tasa de inflación aumentó porque se hizo emisión inorgánica sin respaldo. Entonces esta es la disyuntiva que tiene el país, ¿no? No sabe si producir mucha inflación para disminuir el desempleo o al revés. Ok, esto es cuando se tiene política monetaria, pero países dolarizados, digamos, con monedas extranjeras es más difícil. Y bueno, estos han sido los 10 principios. Aquí tienen un pequeño resumen, donde básicamente se segmentan los 10 principios en cómo toman las decisiones de las personas, que van desde el principio 1 al 4, cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía en su conjunto. Espero que este video haya sido de su agrado y pues espero poder subir más capítulos sobre Mankio en los siguientes días. Tengan una bonita tarde, noche o mañana.